Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, nos da muchísimo gusto saludarlos una vez más. El canal de Congreso, el canal de la Unión, les da la más cordial de las bienvenidas. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Cámara de Diputados, donde en este momento y bajo, pues la promoción de la Comisión de Seguridad Pública de esta 62ª legislatura, inicia el Foro Internacional sobre Seguridad Pública. Le comento, este foro se estará llevando a cabo en el transcurso de todo este día, así también el día de mañana 11 de febrero. Y pues la idea o el objetivo primordial de este foro es escuchar las voces especialistas, las voces de los expertos que puedan dar una perspectiva diferente en el trabajo que realiza la Cámara de Diputados en esta 62ª legislatura, y donde pues se busca el poder dar un mandato policial digno, poder tener un mandato policial digno. Le comento, en este momento se encuentran ya aquí sentados para llevar a cabo la inauguración el diputado Ricardo Anaya, quien seguramente será quien me esté dando las palabras de bienvenida. También el diputado Guillermo Anaya, quien es el presidente precisamente de la Comisión de Seguridad Pública, y habrá de iniciar este foro que ya le comentaba, va a ser en el transcurso de toda esta jornada 10 de febrero, habrá de iniciar con una conferencia magistral. Esta conferencia magistral lleva como título La seguridad pública en México, análisis del contexto sociopolítico y económico en que se esgrimen los proyectos. Esta conferencia magistral correrá a cargo del doctor Jorge Chabat, del representante académico del CIDE, y justamente en este momento estamos iniciando, así es que quédese con nosotros, es un gusto que nos acompañe a través del canal de Congreso, el canal de la Unión. Iniciamos. Buenos días. Agradezco la presencia de funcionarios de la Administración Pública Federal, asociaciones municipales, académicos nacionales e internacionales, miembros distinguidos de la sociedad civil, compañeras y compañeros diputados de la Comisión de Seguridad Pública, de la Cámara de Diputados, de otras comisiones, a todo el público. Muchísimas gracias por acudir a este foro de seguridad pública, porque la seguridad pública es uno de los temas más importantes en la agenda nacional. Sin lugar a dudas, la violencia y la inseguridad constituyen una de las mayores preocupaciones de las familias mexicanas y un reto pendiente del Estado mexicano que tiene por alcanzar en su pleno desarrollo. Por ello es que el día de hoy está con nosotros para impartir una conferencia magistral el doctor Jorge Chabat. Nos acompaña también para la inauguración el diputado Ricardo Anaya, porque los retos de las políticas públicas en materia de seguridad para el Estado mexicano son enormes, porque no solo se trata, amigas y amigos, del éxito o no del diseño de una política de seguridad pública desde la perspectiva académica y teórica, sino que el país atraviesa una fuerte crisis de inseguridad, de justicia y de legalidad en las últimas décadas, de tal magnitud que ha puesto prácticamente en jaque las condiciones de gobernabilidad y democracia. A pesar de los decididos y múltiples esfuerzos por abatir y controlar la crisis de inseguridad, lo cierto es que las condiciones de prestación de tan bien necesario para alcanzar el desarrollo humano y comunitario como lo constituye la seguridad no ha alcanzado lo que nos exige la sociedad mexicana,
Superar las condiciones actuales en que se presta este servicio de seguridad pública significa abonar a alcanzar el desarrollo humano integral. Superar nuestros problemas de violencia significa construir un futuro de paz y armonía para todos los mexicanos. Mejorar las capacidades de nuestras instituciones de seguridad pública y contar con policías confiables, profesionales y dignos es construir los cimientos de una sociedad más justa, donde se respeten y garanticen los derechos fundamentales, los derechos humanos. Los poderes del Estado mexicano nos encontramos ahora analizando las mejores alternativas para superar las enormes complejidades que implica una reforma constitucional en materia de seguridad pública. Y por tanto, es necesario alcanzar y analizar las facultades de los tres órdenes de gobierno. Pero un parlamento o un congreso del siglo XXI debe ser un poder legislativo abierto, que para tomar las mejores decisiones escucha a los distintos sectores de la sociedad. Las reformas en materia de seguridad pública son de tal trascendencia que se hace necesario escuchar y tomar en cuenta las distintas voces, las perspectivas de funcionarios públicos, de actores políticos de los tres órdenes de gobierno, de la academia internacional y nacional y de la sociedad civil organizada. Agradezco a todas y a todos los presentes, sobre todo su compromiso con generar mecanismos más transparentes, plurales e incluyentes para tomar una de las decisiones públicas más importantes para nuestro país en las últimas décadas. Para los trabajos de la Comisión de Seguridad Pública, que me honro en presidir, es fundamental analizar temas como modelos policiales, las recientes iniciativas en materia de mando único, concurrencia de competencias y profesionalización policial, entre otros temas, son de lo más importante para nosotros poder decidir escuchando a todas las voces que tienen interés en el tema de seguridad pública. Gracias por contribuir con su participación y opinión en nuestro proceso de análisis y dictamen. Esta Comisión de Seguridad Pública, y me atrevo a hablar por toda esta legislatura, deseamos aportar nuestra capacidad y mejores esfuerzos para contribuir al desarrollo y la paz de México. Bienvenidos y bienvenidas a este Foro de Seguridad Pública. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del diputado Guillermo Anaya Llamas. Queremos agradecer la presencia en este acto también, entre nuestros asistentes, del señor Andrea Ambrogi, quien es presidente del Consejo Ciudadano de Puebla y consejero ciudadano del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Para dirigir un mensaje y hacer la declaratoria de inauguración del Foro Internacional de Seguridad Pública, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por favor, diputado. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que me hace el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el diputado Guillermo Anaya Llamas, para acompañarlos en la inauguración de este foro. A mí me da enorme tranquilidad ver a quienes sí entienden del tema que se va a discutir aquí presentes, a quienes han decidido comprometer su vida, su esfuerzo, su talento y su dedicación a hacer de México un país más seguro en el que las familias puedan vivir en paz. Yo saludo con muchísimo gusto, con respeto, con admiración a Marilena Morera, presidenta de Causa Común. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Lo mismo, por supuesto, a don Alejandro Martí, a quien hemos seguido con admiración el talento, el esfuerzo, la pasión que ha puesto en este tema al servicio de México, con absoluta generosidad. Por supuesto también a Orlando Camacho, director de México SOS, alguien que tiene evidencia técnica, científica para discutir, para poner sobre la mesa y encontrar las mejores soluciones. Y por supuesto al doctor Jorge Chabat,
Le decía yo ahora que lo vemos en persona, normalmente lo vemos en la tele, académico, serio, riguroso, que viene justamente a aportar ideas serias, rigurosas, sobre este tema que es de la máxima importancia para el país. Ni más ni menos que la primera obligación del Estado, el garantizar la seguridad de sus habitantes, una obligación central de la cual derivan otras obligaciones del propio Estado, pero además sin la cual no pueden realizarse las demás aspiraciones de un pueblo. Una estrategia, que en última instancia una reforma legal es eso, una estrategia, no es más que una especie de carretera que une dos puntos. El punto en el que hoy nos encontramos, le llamaríamos diagnóstico, y el punto al que queremos llegar, que sería el objetivo. El gran problema de México en términos de política pública, y me parece que la seguridad no es la excepción, es que empezamos por discutir cómo vamos a construir la carretera, con qué materiales, con qué especificaciones, sin haber resuelto con claridad dónde estamos, cuál es el diagnóstico real, el estado de cosas y el objetivo, el punto al que aspiramos llegar. Y me parece que estos foros son clave para discutir y entender el problema, es decir, diagnosticar correctamente. Porque el problema endémico en México es que encontramos la solución correcta, pero al problema equivocado. Es decir, hace mucho sentido siempre y cuando el problema fuera del que aparentemente se partió. Sin un diagnóstico correcto, podrá hacer mucho sentido la estrategia, pero al final no va a funcionar, porque estaríamos construyendo la solución correcta, pero al problema equivocado. Yo celebro el que se convoque a los expertos, a quienes sí entienden del tema. Me parece que hay que tener cuidado y yo diría hasta repulsión a las ocurrencias que tanto daño hacen en la política pública mexicana. Los grandes problemas no se van a resolver a base de ocurrencias, se van a resolver a base de diagnósticos serios, a base de rigor científico, a base de encontrar la verdadera conexión entre causas y efectos, y entonces sí la política pública puede aspirar a transformar la realidad y alcanzar ese objetivo al que aspiramos. Quiero subrayar la enorme correlación que hay entre esta reforma de seguridad que se va a discutir y el propio Sistema Nacional Anticorrupción. Primero, porque no hay peor corrupción que la corrupción que cuesta vidas humanas, que le cuesta la libertad a la gente. Detrás de los problemas de seguridad hay un inmenso problema de corrupción. Hoy el problema de corrupción en México es evidente y es enorme, nos cuesta, calcula el Banco Mundial, 9 puntos del Producto Interno Bruto, estamos hablando, para ponerlo en contexto, 45 veces el presupuesto de la UNAM, de ese tamaño es la corrupción en nuestro país. Otro ejemplo, se habla de construir un gran aeropuerto en la Ciudad de México, va a tomar el sexenio entero, será la obra de infraestructura más grande en décadas, alcanzaría para construir 10 de esos, no por sexenio, por año. Eso es lo que le cuesta a México la corrupción. Lo que ha venido planteando otra vez la sociedad civil organizada, porque los legisladores no sabemos de todo. La iniciativa que presentó el PAN no es una ocurrencia del PAN, es un documento construido con Transparencia Internacional Capítulo México, con Transparencia Mexicana y con la Red por la Rendición de Cuentas. Es un documento construido con quienes entienden del tema y lo han trabajado no de meses para acá, sino durante décadas. 4 ejes centrales. El primero, empoderar a los ciudadanos. Observatorios ciudadanos en todo el territorio nacional, porque son los propios ciudadanos los que saben dónde está el funcionario corrupto, dónde están los focos de corrupción. Hay que empoderar al ciudadano. Solo empoderando al ciudadano vamos a poder resolver los grandes problemas de México. Segundo, control interno serio. Lo que en el PAN planteamos es que el nombramiento del secretario de la Función Pública pues debe tener un mínimo de controles. Proponemos que pase por la ratificación del Senado. Debe haber una discusión amplia nacional sobre la trayectoria, sobre la idoneidad de la persona que se proponga para encabezar el control interno del gobierno, es decir, el secretario de la Función Pública. Pero sobre todo los ejes 3 y 4, porque no basta con el control interno. Necesitamos controles externos, absolutamente autónomos, independientes,
que verdaderamente auditen e identifiquen las irregularidades, no solo para castigar, sino también para corregir y retroalimentar, y que la estrategia sea pues dinámica. Dos grandes controles externos estamos planteando. Primero, el fortalecimiento, robustecer a la Auditoría Superior de la Federación. Hoy está absolutamente maniatada. La Auditoría Superior de la Federación solo puede auditar de manera anual y posterior. Si en este instante recibe una denuncia, por escandaloso y evidente que sea el caso de corrupción, no puede actuar. Tiene que esperar a que cierre el ejercicio fiscal, y los diputados nos venimos a enterar más o menos 2 años después de que esto ha ocurrido. Lo que estamos planteando es de lógica elemental, que la auditoría amplíe sus facultades y puede intervenir antes, durante y después, en tiempo real, con amplias facultades de investigación. Y segundo, en la materia penal, una fiscalía especializada y autónoma, ambas cosas fundamentales. Especializada porque el problema es que mientras sea facultad de la PGR, siempre habrá otras prioridades por encima del combate a la corrupción. Los países que tienen fiscalías especializadas les exigen cuentas a esas fiscalías sobre una sola materia: consignación de delitos relacionados con hechos de corrupción. Y entonces se vuelve muy evidente si la fiscalía está funcionando o no. Y segundo, absolutamente autónoma. No va a funcionar mientras la cabeza de la institución sea un subordinado de quien hace cabeza en todo el sistema que debe de ser investigado. Es un principio de lógica elemental. Pero quizá lo más importante, el cuarto eje, el tema relativo a la sanción. Porque el gran problema de México, y ustedes saben mucho más que yo de esto, se llama impunidad. Ustedes manejan la cifra del 1%. Se cometen 100 delitos y después se va uno quedando con menos, con los denunciados, y después con los consignados, y después con los sentenciados, y finalmente el 1% resulta castigado. Y en materia de corrupción la cifra es bastante peor que en materia de seguridad. La impunidad es enorme. La regla general es que el corrupto se sale con la suya. Y eso genera, por supuesto, un círculo vicioso. A mí que no vengan con el cuento de que la corrupción es cultural, porque yo veo que muchos mexicanos cruzan la frontera a Estados Unidos y su cultura no puede haber cambiado por cruzar la frontera, y dejan de cometer muchos actos que cometían en su país simplemente porque la probabilidad de sanción es muchísimo más alta. Es decir, cuando se reducen los márgenes de impunidad, se reduce también el comportamiento negativo. Lo mismo el que va en el periférico a exceso de velocidad, pero cuando sube al segundo piso la reduce, y no cambió su cultura. Lo que pasa es que hay cámaras y llegan las infracciones a domicilio. Por supuesto que no es un problema cultural. Si fuera un problema cultural nos tendríamos que resignar. Es un problema institucional, de diseño institucional. Y si corregimos el diseño de las instituciones, por supuesto que podemos corregir el problema. Y quizá el mejor ejemplo está aquí, en el tema de la sanción, en este cuarto eje. En la última cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación detectó 2.500 irregularidades, actos de corrupción. Integró 2.500 expedientes de acusación. Cada expediente establece con toda claridad qué funcionario violó la norma, qué norma violó, qué sanción le correspondería. De 2.500 expedientes, recibieron la sanción máxima en materia administrativa 7. De 2.500, 7. ¿Por qué? Porque el expediente, cuando lo tiene terminado la auditoría, lo turna ni más ni menos que a un empleado del presidente de la República, del gobernador o del presidente municipal, según sea el caso. Si el asunto es municipal, va a dar al escritorio del Contralor Municipal; si es estatal, al secretario de la Contraloría del Estado; y si es federal, al escritorio del secretario de la Función Pública. Bueno, ¿en qué cabeza cabe pensar que este diseño institucional va a producir resultados? Ni un contralor municipal, ni uno estatal, ni uno federal está pensando cómo le hace para sancionar a su compañero de gabinete, el oficial mayor responsable de las compras, o al de obras públicas en materia de licitaciones. Y la consecuencia está a la vista: 2.500 expedientes de acusación, solamente 7 inhabilitaciones. ¿Qué propone esta iniciativa? Que no hace más que recoger la voz de los especialistas, quitarle todas las facultades de sanción en violaciones graves a las contralorías, es decir, a estos empleados de alcaldes, gobernadores y presidente, y otorgar las facultades de sanción
a un Tribunal Federal de Cuentas autónomo, como sucede en muchas partes del mundo, y al propio Poder Judicial de la Federación. Nosotros estamos convencidos de que esta reforma, la reforma en materia de combate a la corrupción, es una reforma transversal, porque está relacionada con todas las demás reformas. Si no hay combate a la corrupción, la reforma en materia de seguridad pública no va a rendir frutos. Lo mismo en materia educativa, en materia de telecomunicaciones, en materia energética. Es una reforma indispensable para que las demás reformas puedan funcionar, y es por eso que estamos comprometidos en este diálogo, por supuesto con otras fuerzas políticas, pero también en esta convicción de no ceder en lo fundamental, convencidos de que esta reforma viene a ser un complemento de otras reformas como la que ahora ustedes se reúnen aquí a discutir, que es la reforma en materia de seguridad pública. Yo celebro, y con esto concluyo, lo que ha dicho el presidente de la comisión, que el objetivo central de este foro sea escuchar, porque eso es lo que nos hace falta a los legisladores y a quienes construyen política pública. Yo lo digo con franqueza, creo que la velocidad a la que se presentaron las iniciativas del año pasado, pues es muestra de que no hubo una reflexión profunda ni se escuchó a todas las voces. No sé cuál sea la conclusión del foro. He escuchado muchas voces serias, críticas, que dicen el problema no se va a resolver simplemente centralizando. El problema no se va a resolver mientras no le entremos en serio a la depuración y a la profesionalización. El problema no se va a resolver mientras no haya controles externos, lo mismo que en materia del sistema anticorrupción, externos pero además empoderados, como ya dimos el paso en materia de combate a la pobreza con el Coneval, donde hay un órgano en este país con autoridad para evaluar con rigor, con sistema, con método científico, si se están o no obteniendo los resultados. Yo celebro pues que el objetivo central de este foro sea escuchar a quienes conocen del tema para enriquecer estas iniciativas y que el producto legislativo verdaderamente obtenga el fruto que los mexicanos están esperando. Por algo tenemos 2 oídos y una sola boca, yo pensaría, para que escuchemos cuando menos el doble de lo que hablamos. Muchas gracias. Si nos ponemos de pie, perdón, para declarar inaugurado. Siendo las 10 horas del día 10 de febrero de 2015, declaramos formalmente inaugurado el Foro Internacional de Seguridad Pública por un modelo policial digno. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, diputado Ricardo Anaya. Queremos agradecer también la presencia del diputado Alfredo Botello. Haremos a continuación un breve receso para en un momento más escuchar la conferencia magistral del doctor Jorge Chabat. Les pedimos atentamente permanecer en su lugar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí. Arranco la plenaria del grupo. No, claro. No, muy bien, además muy bien. Y bueno, en este momento, después de la inauguración que se ha dado a este importante foro por parte de el diputado Ricardo Anaya, y de escuchar el mensaje que ha dado el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, así también como el diputado Ricardo Anaya, que han hablado al respecto de esta reforma, es este manejo de uno de los temas sin duda más sentidos por la sociedad mexicana, uno de los temas a los que más le falta abonar, y que bueno, precisamente en esta 62ª legislatura tendrá que ser temas que se habrán de analizar puntualmente. Esto, bueno, pues a razón de las últimas reformas que se han sometido a consideración de ambas cámaras justamente en los últimos meses, pero que todavía faltan afinar detalles, falta escuchar la voz de expertos. Es importante recordar, esta 62ª legislatura se ha caracterizado por ser un parlamento abierto. Esto ha sido la constante de la misma, y esto implica la posibilidad de escuchar más voces, un parlamento que no se ciega, que no se cierra y que no toma en cuenta lo que están pensando los especialistas en la materia, lo que están pensando las
sociedad, los académicos, y justamente para todos los temas que han sido trascendentales y que vaya que han sido muchos en lo largo de estos años, en esta 62ª legislatura, el poder contactar con todos esos especialistas, el poderlos escuchar de viva voz, hacer estos cuestionamientos por parte de los legisladores y con esto, bueno, pues absorber toda esta información, absorber toda expertise y después poderlo transformar o poderlo plasmar en las diversas iniciativas que poco a poco se van sometiendo. Se hizo un breve receso en este inicio del foro después de esta ceremonia, de esta formal inauguración. Ha quedado ya oficialmente inaugurado el trabajo que estará funcionando todo este día y el día de mañana, y en este instante empieza la conferencia magistral por parte del doctor Chabat, y académico del CIDE, y de la cual ya hablábamos hace unos instantes. Vamos a escuchar esta semblanza al respecto del orador. Licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y doctor en Asuntos Internacionales por la Universidad de Miami, Estados Unidos. Fue profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Es conferencista en el Woodrow Wilson Center y ha participado en diversos proyectos de investigación en la Universidad de Georgetown. Con el tema La seguridad pública en México, análisis del contexto sociopolítico en que se esgrimen las propuestas, tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Chabat. Por favor, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, funciona esto. Ok, pues he preparado un PowerPoint que debe aparecer en algún momento aquí, no yo, sino el PowerPoint. Ahí está, ya. Bueno, me dejan aquí solo frente al público. Bien, me pidieron que hiciera una presentación que se llama La seguridad pública en México, de la intención a la acción. El título original decía análisis del contexto sociopolítico y económico en que se esgrimen las propuestas de reforma. Ya le quité lo de sociopolítico y económico porque ya me parecía demasiado ambicioso. Creo que no voy a poder decir tantas cosas. Y lo que voy a presentar en esta ocasión es un poco pues, lo que ha sido la evolución de las reformas que se han hecho en las últimas décadas, por qué creo que ha habido un mal diagnóstico de lo que es el problema de la inseguridad y qué perspectivas se plantean con las reformas que ha propuesto ahora el presidente Peña Nieto. Bueno, lo que sí quisiera destacar es que durante la segunda mitad del siglo XX en particular, se dio lo que yo he llamado una política de tolerancia hacia el narcotráfico, lo que llamaba la Pax Narcótica, que era básicamente una visión de que el problema del narcotráfico no era un problema importante, que se podía controlar. Evidentemente, en este proceso, el narcotráfico, que era la principal forma de crimen organizado, empezó a acumular un capital que le permitió su crecimiento y su expansión a finales del siglo pasado y que le ha permitido incluso moverse hacia otras formas de delincuencia organizada. Y aquí algo que es muy importante, el crimen organizado en México pasó de la etapa predatoria a la parasitaria a partir de los años 80. Este es un modelo que ha planteado algún académico estadounidense, Peter Lobsher, que dice que hay 3 etapas del crimen organizado. La primera es la predatoria, cuando son bandas desorganizadas que no amenazan la estabilidad del Estado, que son pandillas y que pueden ser controladas básicamente por las fuerzas de seguridad regulares de un Estado. Si se le deja crecer, el crimen organizado evoluciona y pasa a la etapa parasitaria y empieza a penetrar partes del Estado. No todo el Estado, pero se apodera de partes del Estado que comienzan a trabajar para el crimen organizado. La tercera etapa es la más grave, que es la que se llama la simbiótica, y es cuando el crimen organizado se come al Estado. Y prácticamente el crimen organizado ya está lo mismo, como lo que ha pasado en algunas partes de Michoacán y en Guerrero. Bueno, lo que pasó en los años 80 es que mudó el crimen organizado mexicano de la etapa predatoria a la parasitaria y se apoderó de partes del Estado, ¿sí? Y eso, pues desde luego, cambió la relación que había entre el Estado y el crimen organizado y se invirtió la relación de poder crimen organizado-Estado. De hecho, se tenía un Estado que era más poderoso que el crimen organizado, por lo tanto, se le podía controlar, entre comillas,
pero no se le acababa, simplemente se le controlaba, se le dejó crecer, bajo el supuesto de que no era un problema real, que no era una amenaza, y que el problema era de Estados Unidos, y que finalmente, bueno, pues mientras no generaban violencia en el país y siguieran ciertas reglas, no pasaba nada. Gran error. De hecho, la Pax Narcótica se partía del supuesto principal de que al narco se le podía controlar en sus efectos negativos como la violencia. Entonces, pues se pensaba, y todavía hay quienes piensan, que en esos años no había problema porque no había mucha violencia. Entonces, como no había muchos muertos, pues no había bronca. Y hay un poco esta idea de que se puede regresar allá, pues que siga, pero que no maten mucho, ¿no? Gran error, porque el problema no está ahí, yo creo que está en el fenómeno en crecimiento del crimen organizado. Se pensó pues que el problema era la violencia y no la corrupción y la penalización de las instituciones. Creo que fue un diagnóstico erróneo y creo que sigue estando todavía en la mente de algunos analistas, de algunas personas del gobierno, de que si baja la violencia ya no hay problema, ¿no? Aunque siga el crimen organizado penetrando las instituciones y controlando parte de ellas, ¿no? Obviamente, en este proceso de crecimiento, el narco creció en poder y recursos y el Estado mexicano simplemente dejó de controlarlo. Por eso quienes plantean, bueno, es que se puede negociar con el narco. No es un problema de negociar, es un problema de poder. Si el crimen organizado tiene más poder que el Estado, no puedes negociar, no importa. O sea, ¿qué negocias? O sea, tú puedes negociar cuando tienes poder y algunos dicen, bueno, es que se le puede decir al narco que tú no hagas esto y no hagas esto. Ok, se lo puedes decir, y si lo hace, ¿qué pasa? Pues nada, porque no hay capacidad de castigar estas acciones, ¿no? Entonces, yo creo que hubo un problema de diagnóstico, que se pensó erróneamente que el problema era la fiebre, la violencia, y no la infección, que es la corrupción institucional. Yo creo que ese es realmente el problema que tenemos en este país y que seguimos teniendo y que no se ha resuelto. Más allá de las cifras de violencia, de repente, sí, efectivamente, las cifras de muertos han venido bajando en los últimos años y muchos dicen, ¿ya está mejor la situación? No, pues sí, en los años 90 había menos violencia, pero no estaba mejor. El fenómeno seguía creciendo y apoderándose de las instituciones del Estado. Es más, la violencia puede bajar por buenas o por malas razones. Por buenas razones, que sería lo ideal, es porque simplemente los criminales dejan de cometer actos criminales porque hay un poder estatal que los disuade de hacerlo. Por malas razones, pues es porque de repente en una plaza la controla una organización criminal y ya no se matan tanto entre ellos, lo cual no quiere decir que se haya resuelto el problema. Entonces, no es un indicador confiable de que se esté avanzando. ¿No? Bueno. Ahora, el fenómeno creció en los años 80 y 90, básicamente pasó de ser un problema de seguridad pública a ser un problema de seguridad nacional, por lo que acabo ya de relatar. Hubo varios elementos que hicieron que se cambiara la naturaleza del crimen organizado. Uno de ellos fue la llegada de la cocaína en Sudamérica a través de México, que los narcotraficantes de Sudamérica, principalmente colombianos, encontraron en las rutas de narco mexicanas la vía para distribuir cocaína a Estados Unidos. Y de repente estos señores que eran marihuaneros, sobre todo, empezaron a tener muchos recursos y mucha capacidad de corrupción, ¿no? Es cuando surgen ya en los 90 los 4 grandes carteles de la droga, de Sinaloa, Tijuana, de Juárez y del Golfo. En ese sentido, el fenómeno sale de control ya a mediados de los 90 y un dato importante es que se disparan los índices delictivos a partir de 94-95, lo cual nos hablaba ya de un problema que estaba creciendo, ¿no? Obviamente hubo otros fenómenos que aceleraron la espiral de violencia, como la creación de los Zetas por parte del Cártel del Golfo, que crea este cuerpo de sicarios, que introduce una dinámica de violencia que no se había visto en el mundo del crimen organizado en México y que explica en parte lo que pasa en la década siguiente. Ahora, también un elemento que acelera este fenómeno es que a la presidencia llega un partido diferente al PRI, y de alguna manera algunos arreglos informales que habían se rompen, y hay un crecimiento del mercado interno de drogas, lo cual también hace que esta dinámica de violencia se acelere. Hay quienes han dicho, bueno, es que realmente los narcos mexicanos se matan por el mercado estadounidense,
porque el mercado interno es tan pequeño que no se mata, lo cual es falso, se matan igual. O sea, si en una esquina hay una organización que vende droga y llega otra, los matan, aunque la ganancia sea mínima, o sea, que sean algunos miles de pesos, no importa, los matan. ¿Por qué? Porque es muy barato matar en México. ¿Por qué? Porque por las altas tasas de impunidad, como señalaba el diputado Anaya, porque no importa matar, o sea, no es un problema que tenga que ver con tamaño del mercado, es un problema con que no hay aplicación de la ley, no hay Estado de Derecho, ¿no? Para mediados de la década del 2000, la década pasada, ya es claro que la violencia intercriminal, sobre todo enfrentamiento entre bandas criminales, había crecido de manera desproporcionada y el Estado mexicano de repente no tenía instituciones que lo pudieran evitar. Esa es la realidad. Simplemente estaba rebasado y fue cuando entramos pues, en esta historia que todos conocemos muy bien desde el 2005-2006. ¿Qué respuestas da el gobierno mexicano a esta problemática? Pues son respuestas institucionales, yo diría, insuficientes, porque son reactivas y porque no atacan el problema de fondo, que es la corrupción y la impunidad. Se dan algunas reformas, por ejemplo, la creación del Instituto Nacional de Combate a las Drogas en 1993, que después se cierra en 1997, cuando su titular, el general Gutiérrez Rebollo, es acusado de corrupción precisamente, de estar en tratos con un cártel de la droga, ¿no? Se crean leyes que combaten el lavado de dinero, se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 95, se expide la Ley contra la Delincuencia Organizada en 96, se crea la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada en la PGR, se crea la Policía Federal Preventiva, entonces era preventiva, en 1998. También se coordina con Estados Unidos el gobierno mexicano, sobre todo para que no haya muchos problemas por el narco, se mejoran los indicadores en la lucha contra el narco, los arrestos, los decomisos, se crea el grupo de contacto de alto nivel con Estados Unidos, se autorizan extradiciones temporales a Estados Unidos, se coopera con el FBI en las narcofosas de Ciudad Juárez en 99, se autorizan las extradiciones a Estados Unidos por la Suprema Corte en 2001 y el gobierno de Estados Unidos participa en la selección de agentes antidrogas mexicanos, tratando pues de mejorar las instituciones. Y también se empieza a utilizar el ejército, bueno, las Fuerzas Armadas en general, para combatir al narco desde mediados de los 90. A pesar de estas respuestas, el problema siguió creciendo y el narcotráfico y evidentemente otros delitos asociados continuaron fortaleciéndose. En los años 80 y 90, esto es lo que ya vi, perdón. Bueno, las reformas que se hicieron en estos años fracasaron básicamente porque no atacaron el problema de fondo, que es la corrupción y la impunidad. Las reformas se dan en estos años en un contexto de ausencia de Estado de Derecho y de eficiencia institucional. Entonces, pues, si se dan esas reformas y no funciona el mecanismo principal del Estado, que es aplicar la ley, pues las reformas van a funcionar mal, ¿no? Se introdujeron, yo he dicho, nuevos programas, que son, y se crearon instituciones y se crearon nuevas estrategias, en una computadora descompuesta y con virus, que es el Estado. O sea, yo creo que el problema principal es un problema de hardware y no de software. Se pensó que era un problema de software, que nomás había que cambiar el programa, y no que la computadora estaba mal. Yo creo que ese es el problema de fondo. O sea, de hecho, durante el sexenio de Calderón todos decían, no, es que cambie la estrategia. Yo decía, pues aunque cambie la estrategia, no es un problema de estrategia. El Estado mexicano es el que no funciona, ¿sí? Entonces, hagas una cosa, hagas la otra, no va a funcionar. Y alguien dice, no, es que hay que hacer medidas, estas medidas mágicas, hay que quitarles el dinero a los criminales. No, pues sí, de acuerdo. ¿Y quién se los va a quitar? Pues los corrompen, no funciona. ¿Hay que atrapar a los criminales? No, pues hay que atraparlos. ¿Y quién lo va a hacer? No hay instituciones para hacerlo. Entonces, realmente, insisto, el problema de fondo es un problema estructural, es un problema de las instituciones, es un problema de hardware. Lo que está mal es la computadora, ¿sí? Más allá de que los programas se pueden discutir, si uno u otro, pero mientras no se resuelve el problema de la computadora del Estado, no se va a resolver el problema de fondo. Estamos tratando de introducir programa de Windows Vista en una Commodore 64 con virus, además.
Entonces, pues no funciona, pues no funciona, pues no cambia la computadora. No, pues vamos a hacer ahí, píntala, no, pues no la pintes, ¿no? Tienes que tener un Estado que funcione de otra forma, ¿no? Bueno, ahora, a finales del sexenio de Fox, todos recordamos, hubo una crisis de violencia, ¿no? Básicamente a partir de 2005, y empezaron a haber otras formas de crimen organizado. Fueron violencia intercriminal, pero también de violencia contra la población. Es cuando empiezan a darse el fenómeno de que estos grupos criminales, como los Zetas, como la familia michoacana, incursionan en otro tipo de delitos. Ya no es solo narcotráfico, es extorsión, secuestro, trata de personas, etcétera, ¿no? Lo cual te habla otra vez de que hay una mutación del crimen organizado, se empieza a fortalecer y expandir. Y pues también lo cierto es que las respuestas del gobierno de Fox fueron tibias e insuficientes. Se dan los primeros operativos policíaco-militares, pero otra vez no se ataca el problema de fondo, que es la debilidad institucional, y bueno, pues evidentemente el problema no se resuelve. El gobierno de Calderón diseñó una estrategia basada en 3 pilares. Uno era lo que ya conocemos todos, que era motivo de comentarios, de críticas muchas veces en los medios, los operativos policíaco-militares, que básicamente era una respuesta de emergencia frente a una crisis. No era más que eso. Muchos han dicho, es que mejor no hubiera hecho nada. Bueno, pues no puedes no hacer nada como Estado. Es que las instituciones no funcionaran, pues era muy difícil para el gobierno decir, pues ¿saben qué? Como pues, mi Estado es un desastre, pues ustedes pues ahí arréglenselas como puedan, mientras yo arreglo aquí el Estado. O sea, los próximos 15 años, pues ustedes ahí se van a defender como puedan. Yo ahorita no puedo hacer nada porque pues no funciona. Pues no, tienes que hacer lo que puedas con lo que tienes. Obviamente salió mal, pues porque el Estado funcionaba mal. Pero era una situación de crisis, ibas ya una jugada atrás en la partida de ajedrez, siempre ibas un movimiento atrás de los criminales. Se planteó también, lo que me parece que fue lo más importante del sexenio, algunas reformas institucionales, algunas de las cuales buscaban atacar la debilidad institucional, ¿no? Sobre todo el establecimiento de procesos de certificación policial, ¿no? Pero evidentemente no se atacó todo el problema de la aplicación de la ley, y lo que estamos viendo en la actualidad es que hay, pues, en fin, casi todas las policías están pasando ya por estos procesos, pero pues, son procesos que de repente no se aplican bien, según información reciente. En el caso de Guerrero había varios altos mandos de las procuradurías y policíacos que no habían pasado los exámenes de control de confianza y seguían en el puesto. Bueno, pues evidentemente, si no se aplican bien estos exámenes, si no hay consecuencias de estos exámenes, pues no se va a resolver el problema, no sirven de nada, ¿no? Entonces, claramente, ¿y por qué no se aplican bien? Pues otra vez, porque no hay castigo para quien no respeta la ley, hay una gran impunidad y hay corrupción, ¿no? El tercer pilar pues, era la colaboración internacional, sobre todo la Amnistía Mérida, que es muy importante, pero, insisto, también tiene limitaciones, porque tiene que trabajar con las instituciones del Estado que se tienen establecidas. Si estas instituciones funcionan mal, pues la cooperación internacional puede hacer muy poco. Y ahí no se mete la cooperación internacional, ¿no? Esa es la realidad. Les dan el dinero, dan los recursos a los gobiernos con los que se colabora. Si estos gobiernos funcionan de manera deficiente, si tienen corrupción, pues eso ya no resuelve la cooperación internacional, esa es la verdad. Y ahí pues fracasa estos fondos de cooperación internacional. Entonces claramente pues lo que tenemos pues es que estas reformas tenían alcances limitados. Las más importantes eran las institucionales, desde luego está la reforma al Poder Judicial, que supuestamente entrará en vigor el próximo año, que es importante, pero sigue habiendo otra vez un problema de impunidad y de corrupción que tiene que ver mucho con las procuradurías y obviamente con toda la cadena de aplicación de la ley, no nomás policías, sino también jueces, incluso prisiones, ¿no? Bueno, la estrategia de Calderón tuvo efectos limitados debido, pues por un lado, a una criminalidad crecida frente a un Estado rebasado y con serios problemas de corrupción e ineficiencias. Por otro lado, había limitaciones legales y fácticas para tener control sobre las policías estatales y municipales. O sea, la verdad es que sí, legalmente, pues hay autonomía de los estados y los municipios,
El presidente Calderón lo dijo muchas veces, yo no soy el jefe del presidente o del jefe de la policía o del presidente municipal de un pueblo tal en Nuevo León. Yo no puedo hacer mucho. Que bueno, alguien dirá, a lo mejor puedo hacer más, puede ser, pero bueno, ciertamente lo que hemos visto es que si las autoridades locales no funcionan bien, pues de repente la federación no puede resolver todos los problemas, ¿no? Lo vemos ahora incluso con los operativos de la Policía Federal. Claramente, si tenemos una crisis como la que hay en Guerrero, en 4 o 5 estados, no hay capacidad de respuesta para atender todos los problemas, ¿sí? En fin, ¿por qué? Porque además hay varios estados que tienen problemas en la actualidad. Está desde luego el estado de Tamaulipas, el estado de México, el estado de Veracruz, Jalisco, Morelos. En fin, no hay capacidad para hacer la chamba de todas las fuerzas policíacas del país, ¿no? Ahora, las reformas institucionales propuestas ciertamente fortalecieron a la Policía Federal, pero fueron incapaces de eliminar la corrupción en los cuerpos policíacos y estatales y municipales, y en algunos federales. Obviamente ahí yo sí creo que se mejoró, no se eliminó, pero evidentemente en las partes municipal y estatal, pues variaba mucho. En algunos estados la situación era mejor porque internamente las autoridades y la dinámica social favorecía ciertas reformas. Hay ejemplos exitosos como el que se da en el Nuevo León, pero en otros estados simplemente no funcionaron para nada, ¿no? Y también estas reformas se centraron en las policías, pero no se enfocaron en las otras partes de la cadena de seguridad y justicia. El Ministerio Público, básicamente, ahí tenemos un problema muy, muy serio todavía. Jueces, bueno, se plantea para 2016, pero sigue habiendo todavía serios problemas en el Poder Judicial y en el sistema de prisiones, ¿no? O sea, es toda la cadena, entonces por eso es tan complicado resolver este problema. En la medida en que la Procuración de Justicia funcionaba mal, que no se castigaba la aplicación ineficiente y corrupta de las medidas contra la corrupción con los procesos de control de confianza, pues en esa medida la estrategia de Calderón pues no iba a funcionar, ¿no? Bueno, ¿cuál es la estrategia de Peña Nieto? Yo creo que el gobierno de Peña Nieto realizó un diagnóstico equivocado del problema. Pensó, quizás como ocurría en los años 80 y 90, que el problema estaba en la violencia y no en la habilidad institucional, la corrupción y la impunidad. De hecho, incluso en campaña el presidente Peña Nieto decía, vamos a reducir la violencia. Yo recuerdo un asesor del presidente Peña Nieto, el general Naranjo, en los primeros 100 días vamos a reducir a 50% la violencia. Eso no ocurrió. Ciertamente la violencia ha venido disminuyendo, menos los muertos, ¿no? Pero, insisto, el problema no está ahí, es un espejismo. El problema es que el Estado está funcionando mal, está penetrado por el crimen organizado y la violencia puede bajar por muchas razones y no siempre por las buenas. Entonces, en ese sentido, el propósito de la estrategia de Peña Nieto fue reducir la violencia, no hacer reformas a fondo a las instituciones, sobre todo en la parte de corrupción e impunidad. Además, se pensó que la agenda estaba sobrecargada en el tema de seguridad y se puso énfasis en el discurso del gobierno en otros temas. Se pensó que el problema se reduciría si se dejaba hablar de él. Creo que está muy bien hablar de otras cosas, creo que está muy bien hablar y promover reformas económicas, pero evidentemente el problema de inseguridad sigue allí, como lo han demostrado los hechos recientes, pues en varias partes del país, en Michoacán, en Guerrero y en algunos estados sigue habiendo serios problemas, ¿no? Y en ese sentido, incluso en algunas partes del país, el proceso de corrupción se agudizó y la evolución del crimen organizado pasó o se dio de tal forma que se llegó a la etapa simbiótica en algunas partes. Por ejemplo, en algunas partes de Michoacán y de Guerrero, claramente estamos en la etapa simbiótica. El crimen organizado se comió al Estado. Claro, cuando tú tienes una situación de ese tipo, pues ahí no hay reforma que funcione. Tiene que haber una intervención externa, en este caso fue una intervención del Poder Federal. Las partes no penetradas del Estado, pues todavía han podido resolver este problema y tratar de rescatar las partes ya penetradas totalmente por el Estado. La gran pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué pasa si de repente el crimen organizado se come a todo el Estado mexicano? Pues ahí sí ya no hay quien nos salve, tendrá que venir alguien de fuera, porque internamente no habrá capacidad de respuesta. Yo espero que no se llegue a esa situación,
pero ciertamente sí hay focos rojos en algunas partes del país, lo cual habla pues de esta evolución del fenómeno, porque, insisto, las instituciones fueron penetradas totalmente y creo que es muy evidente en los casos que ya mencioné. También es cierto que la percepción de seguridad o la percepción favorable sobre la seguridad duró solo unos meses. Ya para finales de 2013, la opinión pública que pensaba que la inseguridad se estaba resolviendo ya había cambiado y ya pensaban que no se estaba resolviendo. Y como ya señalé, la realidad hizo crisis en Michoacán y en Guerrero y, insisto, continúa crítica en otros estados como Tamaulipas, Morelos, Estado de México, Veracruz y Jalisco, por mencionar algunos, ¿no? Esta es una gráfica de fines de 2013 de la percepción de inseguridad. Esa es de Excelsior, reconozco la fuente, no la hice yo, me la fusilé. Aquí viene como los primeros meses, hasta noviembre del 2012, pues se pensaba que la seguridad era un problema muy grave con Calderón. Ya en febrero de 2013, cuando llega Peña Nieto, baja y la percepción es positiva, y esto dura más o menos como hasta mediados de 2013. Ya para fines de 2013, otra vez se había regresado a la percepción que se tenía con Peña Nieto. Entonces, digamos, esta visión positiva de que se estaban resolviendo los problemas duró más o menos como unos 8 meses, lo cual demuestra pues, que evidentemente esto no se puede resolver fácilmente. Esto me recuerda un poco el chiste que dicen que qué hacen un japonés, un estadounidense y un mexicano cuando van manejando y escuchan un ruido en el auto. Bueno, pues, el japonés oye el ruido en el auto, se apaga el auto, llama por teléfono a su primo que tiene un garage en su casa y se llevan jalando el auto con otro carro y lo arreglan en el garage de su casa. El americano escucha el ruido en el motor del auto, lo apaga, llama por teléfono a AAA, que es como la AMA de Estados Unidos, llega una grúa y se lleva el auto y él se va a su casa. Y el mexicano escucha el ruido en el auto y le sube al volumen del radio para no oír el ruido. Bueno, un poco fue más o menos lo que pasó. Digo, pues vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Pues ya. ¿Cuál problema de seguridad? Bueno, pues evidentemente los problemas de seguridad, como cualquier problema, no se resuelven por dejar de hablar de ellos, ¿no? Y ahora, pues lo que es, esto se llama karma, lo que es ahora, gobierno de Peña Nieto, ahora tienen que hablar de seguridad todos los días, aunque no quiera, pues sí, pues así es esto. Pues, todos quisiéramos que no hablara de seguridad, que hablara de otras cosas, pero pues ahí está la realidad, ¿no? Bueno, las propuestas de seguridad que ha hecho Peña Nieto. Yo creo que el decálogo que hizo hace unos meses está desde luego muy influido por la coyuntura de las desapariciones o los asesinatos en Iguala, ¿no? Creo que deja fuera el tema de las procuradurías, que es un elemento clave de la impunidad. Eso ahí tiene que haber una reforma a fondo. Y refleja también el hecho de que la mayor debilidad institucional está en los municipios, o en algunos de ellos. Esto es una realidad. No es que sea correcto, no es que sea lo ideal, pero históricamente así ha sido, ¿no? Claro, alguien dirá, bueno, es que puede mejorar, no, pues desde luego se puede mejorar. Hay algunos municipios que funcionan bien, es cierto, pero hay muchos otros que no funcionan bien, ¿no? Ahora, la propuesta de mando único policial tiene pros y contras. Yo creo que los pros es que permitiría estandarizar los salarios y procedimientos de las policías municipales. Yo creo que esto es un dato importante. Sí es claro que un problema clave son los bajos salarios de las policías. Lo ha sido hasta ahora, se está resolviendo ya en la mayor parte del país, pero todavía en el sexenio de Calderón había salarios muy bajos en algunos de ellos, lo cual hacía inevitable pensar que se iban a corromper. O sea, con salarios de 3,000 pesos al mes, pensar que no se iban a corromper, pues era simplemente una ilusión. Se iban a corromper, evidentemente. Incluso yo he propuesto, aquí el señor Martí también lo dijo en alguna ocasión, antes que yo, que había que establecer un salario mínimo policial para todo el país, que ningún policía del país ganara menos, no sé, de 10,000, 12,000 pesos. Yo creo que sería un avance importante. Se está moviendo ya hacia allá, pero sí había que establecerlo por ley.
Claro, hay que hacer otras cosas, no darles hacer un modelo de carrera policial como el que se ha hecho en la Policía Federal, que también se busca hacer en varios estados, y también, desde luego, aumentar los controles, o sea, son las dos cosas, ¿no? También permitiría una mayor supervisión de los cuerpos policíacos, ¿no? Y la responsabilidad política y legal no se diluiría tanto como ocurre ahora, habría un responsable muy claro. Que alguien dice, es que el gobernador seguramente puede ser corrupto, no, pues seguramente sí, bueno, pero por lo menos sería más fácil presionar, ahí es de luego un papel fundamental es de la sociedad civil y de los medios, ¿no? De los contras es que se podría hacer más burocrático el proceso de respuesta de los policías a una crisis, es lo que han argumentado quienes no están de acuerdo, porque dicen, no, es que los policías municipales los conoce ahí la población, en cambio si traen otros policías de otro lado. Bueno, en principio lo que yo entiendo es que seguiría habiendo policías en algunas de las ciudades, pero simplemente con un control directo del gobierno del Estado, ¿no? También implica hacer cambios constitucionales de fondo, los cuales son difíciles de negociar ante las fuerzas políticas. Esto es cierto, es un rediseño del modelo de país que tenemos, bueno, pues que hay que discutirlo. Yo también creo que hemos vivido muchos años con ciertos mitos, cosas que no se tocan, ¿no? No, el federalismo nos toca, bueno, pues no sé, si funciona mal hay que tocarlo, no sé si sea un problema de dogma de fe o no, pero creo que sí tienen que revisar las cosas que no funcionan, ¿no? Y yo toda la vida he crecido con esta idea de que el federalismo es lo mejor, pues tiene pros y contras, ¿no? Evidentemente, pero bueno, por lo menos hay que discutir estas cosas de manera más seria y sin tabús, ¿no? En tercer lugar, si no se hace una reforma del Ministerio Público que vuelva más eficiente la Procuración de Justicia, existe el riesgo de que la impunidad permanezca. Entonces, claramente, si no se entra a resolver eso, pues es probable que, aunque haya un mando único, pues la impunidad va a seguir, la corrupción va a seguir. Entonces, el problema no está solamente en quién supervisa a los policías, sino cómo se aplica la ley y cómo se castiga a los que delinquen la ley, ¿no? A los que delinquen, a los que violan la ley. Yo creo que ese es el punto clave de cualquier propuesta. Si esto no se resuelve, pues habrá a lo mejor un mando único, habrá corrupción y pues probablemente no se va a castigar, entonces va a salir la misma historia, ¿no? El estado de Guerrero, que yo mencionaba hace rato, pues, hay mandos policíacos que no habían aprobado controles de confianza y siguieron esos puestos y nadie ha sido castigado por ello. En el caso del Estado de México hubo, en el caso de Tlatlaya, de esta matanza de estas personas que hicieron algunos miembros del ejército, hubo problemas de encubrimiento de parte de la Procuraduría del Estado de México. Y no se ha castigado a nadie. Bueno, pues ahí está el problema. Bueno, pues, si alguien no hizo su trabajo, pues se tiene que castigar y se acabó. No es un asunto de que me cae bien o me cae mal, es un asunto de aplicar la ley. Mientras eso no se resuelva, pues evidentemente las procuradurías van a seguir haciendo lo mismo y las autoridades van a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y bueno, por último comento, hay otra propuesta que creo que no es exactamente el tema de este seminario, que es la ley contra la infiltración en el crimen organizado en los municipios. Creo que también es una ley que debe estudiarse con cuidado. Hay un modelo italiano en el cual se está basando. He intentado por todos los medios conseguir el texto, lo tengo en italiano, pero en español no lo tengo. Entonces, más o menos entiendo, pero no mucho. Y he visto resúmenes en inglés, entonces yo creo que espero que la Cámara de Diputados en algún momento contrate a alguien para que lo traduzca, por lo menos para saber cuál es el modelo italiano. Evidentemente hay desconfianza de que se puede usar políticamente este instrumento, lo cual es cierto. Lo que yo entiendo es que en el modelo italiano se requiere una orden judicial para intervenir en un municipio, pues esto tendría también que discutirse seriamente, porque pues claramente sí hay casos de corrupción y de penetración del crimen organizado en algunos municipios que se ha llegado pues a la etapa simbiótica y que se requiere un poder externo, o sea, porque claramente ellos mismos no pueden resolverlo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué conclusiones podría dar de esta plática que pretendía ser de hora y media, pero que evidentemente no va a llegar a la hora y media, afortunadamente para ustedes?
Dada la crisis de seguridad que hay en México, yo creo que la opción de no hacer nada no es opción. Sí tenemos algo, lo que tenemos no funciona y hay que entrarle. No podemos decir, no, pues está muy bien y no toquen los municipios, no toquen nada. No, no está funcionando y hay que hacer cosas. O sea, no podemos partir del supuesto de que no pasa nada. Se requieren reformas a fondo que ataquen el origen del problema, que son, insisto, la corrupción de las instituciones de seguridad y justicia y la impunidad. Es donde está realmente el asunto, ¿sí? Todo lo demás que se haga no va a funcionar si no se resuelve este problema. Como he dicho muchas veces, si hay algo peor que una policía corrupta y mal equipada, es una policía corrupta y bien equipada. Si no se resuelve el problema de la corrupción, mejor ya no les den más instrumentos, francamente. Tenemos que entrarle a ese tema en serio y es lo que yo no veo que esté entrando en serio. En ese sentido, estas reformas y muchas otras, como señalaba el diputado Anaya, el segundo Anaya que habló, porque había dos Anayas, estas reformas van a tener un efecto limitado y tarde o temprano habrá aún más crisis como la de Iguala. Esa es la realidad. La reducción en las cifras de la violencia agregada es un espejismo. El verdadero problema está en las instituciones. O sea, se puede reducir por muchas razones, insisto, porque una plaza controla un cartel controla una plaza, pero el problema sigue estando allí y puede resurgir en cualquier momento, como lo hemos visto ya incluso en el mismo Tamaulipas, en el mismo Michoacán, pues ahí sigue el problema, ¿no? Lo que realmente se debe reducir es la infiltración del crimen organizado en las instituciones, la corrupción y la impunidad. Yo creo que eso es lo que se tiene pues, que resolver, si no, no se va a acabar esta crisis. La crisis de seguridad ha generado un serio problema de credibilidad, yo creo que esto es muy importante, de la clase política como un todo, que no se va a resolver fácilmente. O sea, yo creo que el principal problema que tenemos ahora es un problema de credibilidad de todos, no nomás de la institución de la presidencial, no nomás de los gobernadores, del Congreso, del Poder Judicial, de los partidos políticos, que la verdad es, ahora sí que está como el campeonato de fútbol mexicano, no hay a cuál irle, todos son realmente bastante chafas, unos más que otros, pero en fin, sí, ya lo único que falta en esta crisis es que las Chivas de Guadalajara se vayan a la primera, lo cual sería ya un signo de la decadencia total de este país. Pero bueno, en fin. Además de las reformas, los gobiernos estatales y federal deben aplicar la ley con los instrumentos que tienen. La aplicación de la ley debe incluir no solo a los criminales profesionales, sino a sus protectores en la clase política. Yo creo que también ese es el reto que tiene este gobierno. Hay evidencia suficiente de muchos políticos involucrados en una serie de actos delictivos que no se están investigando, que no se están castigando. Lamentablemente hay una regla de oro de la impunidad en México, que político no encarcela a político, perro no encarcela a perro, político no encarcela a político. Esto se tiene que acabar, francamente. Si no, pues este país no tiene futuro y yo creo que sí estamos en una coyuntura muy complicada. Creo que no es nomás el tema de Tlatlaya o de Ayotzinapa, es un problema de credibilidad general de todos los actores políticos, que es cuando se abren las puertas a que pues, la gente vote por el primero que va pasando, y ya sabemos lo que pasa cuando votan por el primero que va pasando. Pero bueno, en fin, yo ya no puedo decirles mucho más. Yo veo así la situación. Yo creo que lo que tenemos ahora es un reto que enfrenta el país, que debe ser asumido por todos, por gobierno, sociedad y clase política, y creo que la discusión en el Congreso de las reformas propuestas por Peña Nieto pues va a requerir de una ayuda excepcional. Como en pocos casos tenemos que recurrir a pues una ayuda de emergencia, que es la Virgen de Guadalupe, francamente, porque yo no veo otra forma en que esto se pueda resolver. Pues muchas gracias por su atención. Yo no sé si hay aquí. Agradecemos la conferencia al doctor Jorge Chabat. Abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Nuestras compañeras edecanes pasarán el micrófono abierto. Les pedimos nada más, si son tan amables, que nos hagan su pregunta muy concreta para el doctor Chabat, si son tan gentiles. ¿Alguien tiene interés en hacer una pregunta, por favor? Acá, por favor, si están.
Felicidades, Jorge, muy buena exposición. Gracias. Yo te quisiera preguntar, no todo se puede hacer, ¿no? De lo deseable lo posible. Si solo pudieras escoger 2 o 3 cosas o una sola, ¿por dónde empezarías? ¿No? Porque si no, nos seguimos perdiendo, ¿no? Y no llegamos a ningún lado. O sea, yo sé que el final está lejos y que hay que hacer muchas cosas en forma consecutiva, pero si solo pudieras escoger máximo 3, ¿cómo lo harías? Sí, bueno, mira, yo creo que el problema, insisto, está en la corrupción y efectivamente, pues no es porque el diputado Ricardo Anaya lo haya dicho hace unos momentos, pero yo creo que el sistema de anticorrupción va antes que lo demás, porque si no resuelves eso, pues todo lo demás no jala, pues es la verdad. Digo, está bien, todas las reformas suenan muy bonitas, pues todas suenan muy bien en el papel y luego no se pueden aplicar, pues ¿por qué? Pues porque el Estado no funciona. Y no funciona por la corrupción y por la impunidad. Parte del problema de la impunidad es precisamente eso, ¿no? Entonces tienes que irte ahí a un sistema anticorrupción y yo pondría mucho el ojo en los ministerios públicos. Allí es un poco el nudo, digo, yo sé que es parte de todo, pero ahí está buena parte del nudo, ¿no? Claro, es una cadena, pero el sistema anticorrupción, pues me parece que, pero uno de veras, no los que están proponiendo ahí que los mismos gobernadores sean los que, no, bueno, pues francamente, pues mejor no hagamos nada, ¿no? Y ahí es donde no le están entrando. Además, tú recordarás, fue uno de los principales temas de campaña. Yo estuve en el 2002 en el Foro de Negocios de Querétaro y la principal demanda de todos los que estaban ahí presentes, que era la plutocracia básicamente, todos los ricos estaban ahí, porque había que pagar como 25,000 pesos para estar. Obviamente yo no pagué, soy un invitado. La principal demanda era precisamente eso, la corrupción, antes que las demás, antes que la pobreza, antes que la corrupción, porque de ahí se deriva todo lo demás. Entonces, es lo que yo no veo que se esté atacando, ¿no? Entonces, pues todo esto sí suena muy bien y el 911, pues suena muy bien. A ver si hay alguien que conteste, ¿no? Porque yo quiero ver ahí que uno va a ver que no, pues esa es la verdad. Y si no contesta nadie, pues no va a haber, nadie va a salir castigado, porque pues, obviamente pues entonces no va a servir para nada. Entonces, ese es realmente el problema de fondo. No digo que lo demás no se tenga que hacer, pero si no cambias la computadora, pues todos los programas que le metas, que son estas reformas, no van a jalar, pues así de simple, ¿no? Entonces, pues yo creo que es lo que tienes que empezar y es lo que no veo que se esté haciendo, esa es la verdad, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta, Gracias. por favor? Doctor, yo quisiera hacerle una pequeña pregunta, felicitarlo por su exposición. Gracias. Usted como especialista en seguridad, ¿está usted de acuerdo que el mando único va a dar buenos resultados sin tomar en consideración sus aspectos que ha comentado? Mira, probablemente tenga las ventajas que ya señalé, que va a haber una estandarización de procesos, de procedimientos, de salarios, en fin, probablemente va a haber más control, ¿no? Suponiendo que el control funcione bien y que no haya corrupción. Bueno, digo, esa es la ventaja que veo, ¿no? Pero, insisto, si no se arregla lo demás, casi sería irrelevante. Ahora, sí creo pues, que va a ser más fácil supervisar a los policías, más fácil pues tener 32 cabezas visibles que 2,000 o no sé cuántos que son policías municipales, ¿no? Pero obviamente se tienen que hacer más cosas, ¿no? O sea, yo creo que puede tener ventajas, pero insisto, si no se resuelve el otro problema, pues los alcances van a ser, la corrupción y la impunidad van a ser muy limitados, porque ¿qué va a pasar si de repente un gobernador no está haciendo la chamba, ¿no? Y no con todas las policías? No va a pasar nada. Entonces, como no pasa nada con muchos presidentes municipales, de repente pasa algo, ¿no? Ese es realmente, o sea, digo, en principio sí creo que es una respuesta ante una situación real de debilidad de los municipios, sobre todo porque muchos municipios no tienen la capacidad de enfrentar el crimen organizado, que simplemente los avasallan, ¿no? Pero es insuficiente. O sea, yo no me opondría en principio a una reforma de ese tipo, pero si no va acompañada de otras, pues los resultados van a ser
muy azarosos. De repente en algunos funcionará bien y en otros va a funcionar mal. En fin, no hay garantía de que funcione bien en todos. Esa es mi perspectiva. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Chabad, por favor? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Nos podría comentar cuál es su diagnóstico respecto de la Gendarmería Nacional, atendiendo a la duplicidad de funciones que tiene la propia división de la policía? Pues mira, la Gendarmería fue una propuesta de campaña que básicamente buscaba traer votos. Y en campaña pues uno promete todo, ¿no? Pues, obviamente, pues, se trata de ganar. Y claro, ya que ganó el presidente Peña Nieto, dijo, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya prometimos esto, y ustedes recordarán, hubo como 4 o 5 versiones de lo que se iba a hacer, que primero iban a ser varios decenas de mil, luego 5,000, en fin, nunca que iba a ser un cuerpo aparte, luego que no, pues porque no sabían bien que sonaba muy bien como un lema de campaña, y que le atrajo votos, pero al final no quedaba muy claro qué iba a ser. En la práctica, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que se ha aumentado la Policía Federal en 5,000 elementos, lo cual me parece bien. Supuestamente tiene funciones diferentes que no me acaban de quedar muy claros. Supuestamente atiende delitos que afectan las actividades económicas, pues que básicamente pues es crimen organizado. No entiendo muy bien la diferencia con las otras que hace la otra parte de la Policía Federal, pero bueno. La ventaja es que, bueno, hay más elementos que han sido en principio pues entrenados un poco a la carrera, pero bueno, más o menos siguiendo ciertos procedimientos. Obviamente es insuficiente, no alcanza para… ¿Por qué? Pues como las policías estatales y municipales, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas funcionan mal, pues no alcanza para resolver todos los problemas, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue un avance, es insuficiente, y va a ser insuficiente cualquier aumento en la Policía Federal mientras no funcionen las policías estatales y municipales, pues esa es la realidad. Entonces, bueno, no lo veo negativo, pero tampoco creo que haya sido la panacea ni la gran solución. Fue una promesa de campaña, pues como todas las promesas de campañas, pues bueno, pues uno promete para ganar y luego pues ya después a ver cómo le hacemos, ¿no? Esa es la realidad, pero en fin, digo, está bien, pero obviamente hay que hacer más cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Buenos días. Vengo de un municipio que cuenta con 45,000 habitantes, doctor, de un estado muy pobre como es Oaxaca. Vengo a nutrirme, a aprender, a escuchar de las reformas de seguridad que hay en el país y de la propuesta que ponen nuestros legisladores, pero llego a una central de autobuses como es la Tapo, y lo primero que veo son unos taxistas que, porque vienes de un pueblo o vienes de la República, tratan de sobornarte con un costo excesivo, y sobre todo ver a la policía que están platicando con ellos. Pues vengo a buscar respuestas y me encuentro con la tristeza de ver un país tan pobre en cuanto a la seguridad, en cuanto a la confianza, en un tema que muchos de nosotros decimos, el que no tranza no avanza. Yo creo, y lo hemos platicado con mi presidente municipal, que las armas son buenas, pero no siempre son importantes. Creo que la cultura, el deporte, la educación y la promoción de los valores en nuestra juventud es importante. No sé, doctor, cuál sea la solución de inmediata o una propuesta a largo plazo. En mi municipio, diariamente estaba viendo ejecuciones y secuestros. Ya no hay personas que inviertan. Ya las personas que tenían un capital se alejaron de nuestro municipio. Entonces, nosotros realmente sí le pedimos al presidente de la República, a nuestros legisladores, quien sea, que propongan algo que sea la solución inmediata. En lo particular, soy miembro de una familia donde tuvimos 3 secuestros a donde nos dejaron prácticamente en la ruina a toda mi familia. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué propuesta es la inmediata para solucionar este problema? Como ya lo decíamos, que no le vemos una solución y no le vemos un final. Por otro lado, mando único. ¿Está operando mando único como lo escuchamos en la televisión, como lo escuchamos en la radio? ¿Está operando? Otra, las reformas que son para la evaluación de los elementos policíacos, pero ¿por qué no era una reforma a donde los policías también tengan ese bienestar y tengan ese orgullo de poder ser unas personas que estén guardando la seguridad y la identidad física de los ciudadanos? Tengo unos elementos que llevan 18 años en la corporación y por un examen de control de confianza fueron arrojados, fueron despedidos sin un peso porque simplemente no pasaron el examen. Viven en una condición muy pobre por ser policías honestos y no pasaron el examen. Yo creo también, doctor, que sería bueno proponer que haya reformas, pero para el bienestar también de los oficiales de policía. No, bueno, mire, esta última parte, desde luego, yo estoy absolutamente convencido que si queremos tener una policía que funcione o policías que funcionen, hay que tratarlos pues como deben tratarse, como darles el lugar que necesitan en una sociedad. No puede ser que ser policía siga siendo sinónimo de fracaso en la vida, ¿no? Pues al contrario, yo creo que su labor es muy importante. Yo creo que desde luego merecen no solamente mejores condiciones laborales a los que hacen bien su trabajo, que son muchos, sino un respeto social, desde luego, ¿no? Porque es la única manera, mire, la única manera de combatir contra el crimen organizado no es mediante salarios. Hay que pagarles mejor, desde luego, hay que garantizarles una permanencia en la institución, una perspectiva de vida, ¿sí? Pero evidentemente el crimen organizado siempre les va a poder pagar más. Lo que sí no les puede dar el crimen organizado y que se los puede dar el Estado y la sociedad es un respeto y un lugar en la sociedad. Y eso es lo que no se les ha dado. Eso es con lo único que se puede competir frente al crimen organizado. Desde luego que hay que pagarles mejor, y darles mejores condiciones, becas para los hijos. Todo eso yo creo que es la idea de un modelo policial. No podía estar yo más de acuerdo, ¿no? Que los niños en la escuela se sientan orgullosos de que su papá es policía y que no sean vistos como, tu papá es el corrupto. No, eso tiene que cambiar. Ahora, ciertamente hay una historia al respecto y tiene que ver con el problema de la corrupción. Yo sí estoy absolutamente convencido que no es cultural el problema de la corrupción, es un problema de incentivos y de actitud racional, ¿no? Hoy por hoy en México lo racional es no respetar la ley. Al que respeta la ley le va mal en la vida, ¿sí? Bueno, eso es lo que está mal. Si no cambiamos eso, pues evidentemente, por más que se les diga en la escuela, sí que es malo ser corrupto, pues sí, hasta que llegas a la realidad y descubres que si no eres corrupto, te va muy mal en la vida, que tienes que ser corrupto, porque si no, no sobrevives. Eso es lo que tenemos que cambiar y es un problema de incentivos. Sí se puede, pues claro que se puede. El ejemplo del alcoholímetro de la Ciudad de México, que alguien dice, es que viola derechos, puede ser que viola derechos humanos, porque los detienen ahí, yo no voy a estar en esta discusión. A lo mejor tendría que prestarse otro tipo de sanción. Pero lo cierto es que no hay evidencia de corrupción, lo cual es algo para Ripley, ¿no? Pues ¿cómo? ¿No? Pues sí. O sea, demuestra que sí se puede hacer, pero hay que diseñar bien las instituciones. Es un problema, sí, ahí coincido con el diputado Ricardo Anaya, es un problema de diseño institucional, ¿no? Y los países desarrollados han podido funcionar y prosperar porque han precisamente logrado erradicar la corrupción y tener un Estado de Derecho. Y eso no ha sido por los genes, no es genético, es porque simplemente han podido construir los incentivos apropiados. Es un problema de diseño institucional y es por donde hay que empezar. Y es donde no se le ha entrado, pues esa es la verdad. Pues estamos discutiendo lo que no hay que discutir, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la única manera de disuadir a los criminales para que sigan haciendo actividades criminales es precisamente hacer que les cueste. Digo, está bien educarlos, todo eso está muy bien, ¿no? Y prevención, desde luego que se tiene que hacer y demás. Pero si tú no tienes al final el filtro de que te va a costar violar la ley, pues la gente la va a seguir violando porque son racionales, pues esa es la verdad. Habrá uno que otro ahí raro, ahí que diga, no, es porque yo soy honesto, no me importa, aunque me vaya mal, soy honesto. Bueno, qué bueno, pero son los menos. Entonces, bueno, pues eso es lo que no hemos hecho
Y siguen pensando algunos políticos, es que todo es un problema de que llegue un hombre honesto al gobierno. No, ese no es el problema. Puede llegar el más honesto si los incentivos están puestos para ser deshonestos, van a volver deshonestos porque si no, no sobreviven. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces no es un problema de personas, es un problema de instituciones y de incentivos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Jorge Chabat en este Foro Internacional de Seguridad Pública. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Haremos a continuación un receso de 10 minutos para pasar a la primer mesa panel de este Foro Internacional, que lleva por título Transición a un modelo de mando único frente al modelo de concurrencia, federación, Estado y municipio. Por su atención, muchas gracias. Y bueno, de esta manera culmina esta conferencia magistral donde precisamente el doctor Chabat ha hecho un recuento muy puntual, ha presentado una presentación de PowerPoint y ha ido detallando cada uno de los temas que él considera, bueno, pues en estos momentos son de tomarse en cuenta el cómo ha tenido altas y bajas la incidencia de la delincuencia en nuestro país, en qué momento se ha fortalecido las políticas y en qué momento se han debilitado. Hizo mucha mención en relación a la corrupción como un problema que hay que abatir, porque en tanto se pierda de vista el asunto de la corrupción, el asunto de la impunidad, será muy difícil poder obtener una policía funcional, una policía que aunque sea un bando único, bueno, pues pueda ser eficiente para la sociedad. Y después se atendieron las preguntas de la gente aquí presente y así dio final esta conferencia magistral. Recuerdo, estamos dentro del trabajo que se realiza en este Foro Internacional de Seguridad Pública. Vamos en este momento a hacer una pausa. Aquí la actividad continuará en el transcurso de todo este día. Usted tendrá oportunidad de ver poco a poco, de manera diferida, estos eventos que tienen las mesas, las conferencias magistrales que tienen que ver con este foro que se efectuará todo el día de hoy, todo el día de mañana. Sin embargo, aquí terminamos la transmisión en vivo para continuar con el trabajo que se realiza en el Pleno de la Cámara de Diputados. Por mi parte ha sido todo. Le agradezco muchísimo el placer de su atención y lo invito a que siga al pendiente de nuestra señal. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.